Gracias, Señor, porque es una promesa de tu palabra, Jesús. Oh Dios, no es que cantamos por cantar. Dios, tu palabra nos dice, Señor, y nos enseña que el que te ama a ti, el que está en tu voluntad, el que se regocija en ti, Señor, entonará salmos delante de tu presencia. Padre, vendrá delante de ti, Jesús, con un corazón agradecido. Dios, Padre, podrá decir que a pesar de las circunstancias, no importa lo que pase alrededor, Dios, tú estás con nosotros. Tú estás en medio de tu pueblo, Dios, y la victoria es de tu pueblo en el nombre de Jesús. Por aquel que la tomó en la cruz del Calvario, hoy la arrebató de las manos del enemigo y no la dio por herencia a sus hijos. Voy a ver la victoria desde hoy, Jesús. Desde aquel día, Jesús, en que te levantaste de la tumba, Dios, hemos sido más que vencedores en el nombre poderoso de Jesús. Tu iglesia y tus hijos decimos en esta mañana: amén y amén. Gloria al Señor. Denle un fuerte aplauso al Rey de Gloria. Denle un fuerte aplauso a aquel que venció, a aquel que nos amó. Amén. Por los siglos de los siglos, y te continúa amando. Y tú que le quieres conocer en esta mañana, estés en la casa o estés en tu casa y nos estás viendo, quiero decirte que también para ti hay una victoria que el Señor ha ganado para ti. Quiere verte victorioso el resto de tus días. Amén. Puede tomar asiento. Gracias, Jesús. Gracias, oh Rey. Tengo el privilegio y el gran honor de poder cerrar el año 2020. Ha sido un año tremendo para el mundo, tremendo para la iglesia. Amén. Un año en el cual hemos podido practicar la fe. La fe. ¿Cuántos dicen amén? Que hermanos, veamos siempre la copa o el vaso, en lugar de medio vacío, veámoslo casi lleno. ¿Ok? Seamos optimistas, tengamos fe, porque este año ha sido un año en que la iglesia ha sido entrenada para poder aprender cómo alcanzar las almas, cómo llevar el mensaje, aun y cuando haya una restricción física para movernos hacia afuera, para congregarnos. El Señor nos ha enseñado a través de plataformas, a través de tecnología, a través de los teléfonos, cómo poder compartir el mensaje del Salvador. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor. Y muchos han conocido a Cristo en este año difícil. ¿Qué año más tremendo, ¿verdad? Estamos cerrando. Gracias a Dios porque lo estamos cerrando. Gracias a Dios porque ya Él ha podido dar la sabiduría a los científicos. Dice los científicos que esto es increíble. Nunca habían podido ellos tener la guianza tal para poder desarrollar una vacuna tan rápido. Nunca en la historia de la medicina se había desarrollado una vacuna tan efectiva como han podido comprobar, y tan rápido, en tan poco tiempo, como la vacuna que está saliendo en este mes para poder vacunar al mundo. Y cómo cambió esta pandemia a nuestro mundo, cómo nos cambió. Por ejemplo, un desinfectante. Antes en casa compramos un desinfectante, más o menos una botella así grande, y nos rendía, qué sé yo, mes y medio, 2 meses, tal vez y hasta 3, y la casa se mantiene siempre limpia. Ahora un desinfectante nos dura 15 días o 3 semanas, 4 cuando sumo. ¿Cómo ha cambiado el mundo? Los desinfectantes están vaciados de los estantes de los almacenes, de las tiendas. Una botellita de hand sanitizer. ¿Cuándo usted veía una botella de hand sanitizer tan seguido? Antes íbamos a la tienda, antes íbamos a la farmacia y encontrábamos una por ahí, un rinconcito, una filita de hand sanitizer por ahí, y si la veíamos ya nos acordábamos. Pero ahora, hermano, hasta en el carro andamos 2 o 3 botellas de hand sanitizer. Amén. ¿Cómo ha cambiado? ¿Cómo nos ha cambiado esta pandemia? Antes una persona estornudaba y God bless you, o salud, ¿ah? Y damos media vuelta y tranquilos, seguíamos como si nada. Ahora una persona estornuda a la par nuestra y damos media vuelta y salimos corriendo, ¿ah? Porque, Dios mío, estamos en el pánico. Dice, oh Señor, está sprayando el virus. Nos ha cambiado.
Antes nos llamaban la atención y llamaban de la escuela y decían, disculpe señor fulano de tal, su hija o su hijo no está en la escuela, ¿por qué no lo ha mandado? Y nos daban la buena regañada, ¿verdad? ¿Cómo que se sintió resfriadito? ¿Cómo que no, levántelo, mándelo a la escuela a estudiar? Casi están en los exámenes. Ahora nos prohibieron mandar a los hijos a la escuela. Oh my God, ¿cuándo usted iba a pensar en algo así que iba a cambiar tanto nuestra vida, nuestro estilo de vida, nuestra forma de la normalidad que teníamos antes? Y este famoso personaje, ¿no? ¿Cuántos lo conocen? ¿Cuántos tienen uno de estos amigos o amigas bien cerquita de usted en este momento? ¿Cómo nos ha cambiado la vida? Antes, si una persona entraba al banco con algo como esto, si entrabas al banco así, ay Dios mío, cuídate porque te caía la seguridad del banco, y rapidito estaban 2, 4, 5, 6, 8 patrullas ahí y te hacían sacado del banco. Pero ahora, si quieres ir al banco, hasta el security no te deja entrar si no tienes una de estas puestas. ¿Cómo nos ha cambiado esta pandemia? Sí, y es chistoso y si lo es, yo mismo me río, pero es la realidad. Pero sabe una cosa, hay alguien que cambió el mundo y no lo cambió por un año, lo cambió para siempre. Y ese se llama Jesús. Ese se llama Cristo Jesús. Amén, dele ese fuerte aplauso a Él, porque Él cambió tu vida, cambió mi vida, cambió la vida del mundo entero. Hace más de 2000 años la ha estado cambiando día a día y la continuará cambiando hasta que Él regrese una vez más por sus hijos. Amén. ¿Cómo lo ha cambiado? ¿Cómo ha cambiado el Señor al mundo? En Primera de Corintios, hermanos, Primera de Corintios capítulo 15, vamos a estar allí más o menos desde el verso 1 al verso 6. Tal vez veamos un poquito más de contexto, un poquito más. Pero ahí vamos a estar hoy en la palabra de Dios en Primera de Corintios, capítulo 15. Fue una iglesia que abrió Pablo allá en Corinto, que predicó él allá y fundó esa iglesia. Estuvo con ellos como año y medio antes de empezar otro viaje. Y Pablo les escribe a ellos estando fuera de Corinto y les manda una carta después de que ellos les han hecho varias preguntas. Y uno de los temas que él trata acerca de la resurrección de los muertos. Estudiando yo un poquito acerca de este capítulo, estaba viendo yo que este capítulo está entre los 10 o quizá menos de 10 capítulos más importantes de la Biblia según los teólogos clasifican. Aunque toda la Biblia es inspirada por Dios y toda la Biblia es útil, este es un capítulo muy importante para la vida de la iglesia y para el mundo entero. Dice así, 1 Corintios capítulo 15, verso 1. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Qué importante retener la palabra, amén, para salvación. Verso 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, que es Pedro, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Leamos el verso 7 también. Después apareció a Jacobo, después a los apóstoles y al último, dice, de todos, como a un abortivo me apareció a mí, dice Pablo. Su mensaje lo cambió todo, lo dice Pablo en el primer verso. Dice, además os declaro, hermanos, dice el evangelio. El evangelio. Evangelio viene de una palabra griega que se dice evangelium, que viene de dos palabras a su vez que se unen, la palabra eo, que es bueno o buenas, y angelium, que significa mensaje. Y angelium, de ahí sale la palabra ángel,
Recuerde que ángel significa mensajero, amén. Y si nos vamos a Lucas capítulo 2, ahí vemos cuando el ángel, el mensajero, se presenta a los pastores y les dice, les traigo buenas nuevas que serán de gran gozo. Dice que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Ese es el mensaje que Pablo les había predicado a los corintios, amén. Tanta gente allá en Corinto, tanta gente que había migrado a ese puerto tan importante de comercio, tantas creencias que habían arribado a aquel lugar en una zona pequeña de tierra. Muchas creencias de los griegos ahí estaban metidas, ¿verdad? Que era el imperio que reinaba sobre ellos religiosamente y filosóficamente hablando. Ellos les estaban enseñando a adorar a muchos dioses, pero Pablo les trae el mensaje del evangelio, las buenas noticias, que hay un Salvador que había nacido no hacía mucho tiempo para ellos, había nacido para traerle perdón de pecados y para darles la vida eterna. El mensaje del evangelio que cambió al mundo, ese mensaje que sigue cambiando desde aquel día en que Él murió y resucitó y nos dio prueba de que Él era el Hijo de Dios, nos ha salvado. El mensaje, cómo Jesús cambió todo. Definitivamente, ¿cuántos han sido cambiados por su mensaje? Amén. Somos nuevas criaturas. Luego dice Pablo, dice, por el cual, el verso 2, así mismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Qué importante eso, medítelo en su casa. No tenemos tiempo para penetrar mucho en este significado, pero si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. El verso 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. Hermanos, Cristo murió por ti. Cristo murió por mí. Cristo murió por la raza humana entera, sin importar nacionalidad, color, credo, lo que practican o no practican. Él murió por cada persona que tiene vida sobre este planeta. Él dio su vida por ellos y por nosotros. Amén. Cristo murió. En Romanos capítulo 5, verso 12, Pablo nos habla un poquito más, con un poquito más de detalle acerca de la muerte del Señor. Y nos dice ahí, Romanos capítulo 5, verso 12, dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿saben ese hombre? Adán, amén. Dice, y por el pecado la muerte, así mismo, dice, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Después de Adán, hermano, todos hemos sido hechos pecadores. Adán y Eva desobedecen y entonces al desobedecer cometen el pecado, comen del fruto que Dios le había hecho no comieran, y de ahí en adelante, hermanos, todos hemos nacido con la simiente del pecado y por tanto, como consecuencia del pecado, dice la palabra, entonces hemos heredado también la ¿qué? La muerte. Amén. Dice ahí mismo en Romanos, en el mismo capítulo, el verso 8, Romanos 5, 8, dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo ¿qué? Murió por nosotros. Aleluya. No importa todo lo que ha pasado después de Adán y Eva, Él había prometido un redentor en el capítulo 3 de Génesis y dijo que Él iba a herir al enemigo, amén, y le iba a aplastar la cabeza para que tú y yo tuviésemos vida a través de la muerte de Cristo. Amén. Luego de ahí, ¿qué nos dice Pablo? Dice que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y el verso 4, y que fue que sepultado. Él fue sepultado. Tal vez la gente, yo cuando leía esto las primeras veces, cuando estaba haciendo el estudio de este sermón, pasaba rápido esa frase, y fue sepultado, y seguía leyendo, pero me detiene el Señor y me dice, un momentito, eso es clave, eso quiero que lo entiendas, me decía el señor Heiner, entiéndelo, ¿qué significa ser sepultado? Dice que Él fue sepultado. Yo quiero darlo a entender un poquito más viendo otro pasaje bíblico que explica aún más, y también es Pablo que lo está explicando acerca de lo que quiere decir esto.
En este pasaje que le voy a leer, hipotéticamente, no es que falte, pero hipotéticamente, o sea, aparentemente falta algo en ese pasaje. Lo repito, la Biblia es completa y perfecta. No digo que le esté faltando nada, Dios guarde, Dios me libre de hablar algo así porque estaría condenado. Pero lo que le quiero es enseñar, es ilustrar. Hipotéticamente o aparentemente falta algo en este pasaje, se lo voy a leer. Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Después de la palabra crucificado faltaría algo, pero ahorita le voy a explicar. Dice, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, en la carne, dice, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahora le hago la pregunta, ¿cuál será la pregunta que falta después de con Cristo estoy juntamente crucificado? ¿Ok? Le doy una pista a esta respuesta. Dice, el que muere, ¿qué debe ser? Enterrado. Debe ser sepultado. Amén. A Cristo no lo dejaron en la cruz, a Cristo lo bajaron y lo que sepultaron. Ahora, como les decía, el apóstol Pablo nos da respuesta a este faltante hipotético de Gálatas 2:20. Dice, y la respuesta está en donde, en Romanos 6, verso 1 al 4. Dice, ¿qué pues diremos? Dice Pablo, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cuántos murieron al pecado? Amén. ¿Cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Amén. Entonces, hermano, nosotros no solamente podemos decir con Cristo estoy juntamente crucificado, sino que juntamente con él fui sepultado. Amén. ¿Cuántos hemos tenido la dicha del bautismo en aguas? Ya, la gran mayoría, amén. Y se nos ha enseñado, amén, en la clase, ¿se acuerdan? Que cuando somos bautizados, porque bautismo significa, para recordarles, significa sumergir, amén. Puede repasarlo en el diccionario, no es algo que lo estamos inventando. Vaya al diccionario y vea que ahí va a decir que bautismo viene del latín bautism, que significa sumergir. Yo no sé de dónde otros hermanos han sacado la costumbre de rociar agua, porque eso no es bautismo. O sea, literalmente, ni siquiera mencionando teología, literalmente bautismo significa sumergir. Aquí en China y en todo el mundo es lo que significa sumergir. Entonces con Cristo hemos sido sumergidos, hemos sido sepultados. Cuando nos sumergieron en el agua, eso está siendo símbolo de que hemos sido sepultados, y al salir del agua que hemos resucitado a una nueva vida en Cristo. Entonces, hermano, el que Pablo le explique a la iglesia y le recuerde el mensaje del evangelio y les esté dando detalles es muy importante en ese momento para ellos, para que entiendan que no solamente Cristo vino a dar la palabra, no solamente Cristo fue a la cruz, pero Cristo, además de que murió, fue sepultado, como tú y yo también hemos tenido que ser sepultados. ¿Cuántos dan gloria a Dios porque hemos sido sepultados? Gloria a Dios por eso. De verdad que sí. Qué bendición el haber sido sepultado. Esa gente, por eso nos llaman locos, porque no entienden el mensaje de Dios, que el Espíritu Santo nos aclara. Es una gran bendición haber sido sepultados. Y continúa Pablo en la segunda parte de ese verso 4, donde dice, después de sepultados, dice, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Entonces, él no quedó por siempre en la tumba, sepultado, él resucitó. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Él resucitó, eso es poderoso. Y aquí hay una gran lección. Resucitó al tercer día. Su resurrección cambió el modo pasivo de profecía por cumplirse al modo activo de profecía cumplida. Gloria a Dios.
Todos aquellos habían leído, amén, los hombres de la iglesia primitiva o del mundo de aquel entonces, de que vendría un Mesías y que lo iban a crucificar, lo iban a matar, iba a morir, pero estaban esperando la gran señal, la señal de Jonás, amén, la gran señal de que ese Mesías tenía que revivir de los muertos. Esa era la prueba de fuego. La prueba de fuego. Dígame usted, los que les gusta la historia, ¿qué hombre, qué personaje en la historia se ha proclamado ser hijo de Dios? O ha dicho, si no es hijo de Dios, decir que él va a morir y que va a resucitar. Ninguno, solamente Cristo. Y más allá de eso, ¿qué hombre lo hizo? ¿Qué hombre de la historia, qué filósofo, qué padre espiritual de X o Y religión lo pudo hacer? Solamente hubo uno y su nombre es Jesús de Nazaret. Él murió, pero resucitó después de haber sido sepultado. Después de 3 días resucitó por ti y por mí. Las profecías son abundantes, hay muchas. Yo le voy a mencionar unas 3 rápidamente para que usted recuerde. La escritura dice, Salmo 16:10 dice: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. 1, 2. Isaías 53:10: con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, o sea, a cambio de nosotros, Él se puso a cambio nuestro, amén, por nuestro pecado tomó nuestro lugar. Dice: verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Un Cristo muerto no va a poderse decir de Él todo esto, porque Él iba a resucitar. Y Oseas 6:2 dice: nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Y por último, Isaías 9:6-7: y se llamará admirable. El domingo pasado predicamos acerca de esto, amén. Y se llamará admirable, consejero, Dios fuerte, Padre ¿qué? Eterno. ¿Cómo va a haber un Padre eterno muerto, sin levantarse de la tumba, sin resucitar? Dice Padre eterno, dice fuerte Dios, dice príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para ¿cuándo? Para siempre. Un Cristo muerto, un Cristo no resucitado, jamás se podría decir de él esta profecía. Amén. Dice: el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Su resurrección lo cambió todo, porque a partir de ella los profetas o las profecías acerca de nuestra resurrección también se hicieron reales. Entonces, si nosotros creemos en un Cristo resucitado, podemos creer lo que Él dijo de nosotros, podemos creer lo que la palabra dijo de nosotros. Él vino a cumplir las profecías, y las profecías acerca de nosotros también se cumplieron en Él. Por ejemplo, Oseas capítulo 13 verso 14 dice: de la mano del Seol los redimiré, dice el Señor, a ti y a mí. Dice: los libraré de la muerte. Y luego se vuelve a la muerte y le dice a la muerte: oh muerte, yo seré tu muerte. Dice: y seré tu destrucción, oh Seol. La compasión será escondida de mi vista. Aleluya, eso es tener autoridad, amén, para hablarle así a la muerte. ¿Quién se ha atrevido a hablarle así a la muerte sino nuestro Dios? Porque lo hizo por ti y por mí, y nos está diciendo que Él nos iba o nos va a resucitar. Daniel capítulo 12 verso 1 y 2: en aquel tiempo, dice, se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, dice, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde el que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. ¿Cuántos tienen su nombre escritos en el libro? Aleluya, amén, yo soy uno de ellos. Dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Si tú no estás seguro para cuál de la vida vas a resucitar, si para la eterna o para la de la confusión, en esta mañana al final yo te voy a invitar a que aclares esa duda y que le entregues tu vida al Señor, y que inscribas tu nombre para que Él escriba tu nombre en el libro de la vida y resucites en aquel día para vida eterna. Gloria a Dios.
Y por último, Isaías 26:19, tus muertos vivirán, dice el profeta, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos. Hermano, todas estas profecías que acabo de leer se refieren a usted y se refieren a mí. Estaban escritas para que también nosotros creyésemos que como el Mesías iba a resucitar, Él iba a tener el poder después de haber resucitado para levantarnos de los muertos, porque Él dice de la palabra, es el primero de entre los muertos que iba a resucitar. Entonces eso nos da a entender que después de Él también vendremos nosotros a resurrección. Eso cambió todo, hermano. Eso cambió todo en el mundo. Convirtió nuestra creencia fundamental, nuestra creencia en Dios en algo fundamental. El creer en la resurrección es fundamental, mi hermano. Yo quisiera que en esta mañana usted escriba esta enseñanza en su corazón y nunca lo olvide, hermano. Yo cuando en mis años de juventud leí estos pasajes, para mí fueron fuertes, fueron tremendos, impactaron mi vida, porque yo siempre había sido enseñado desde niño que, bueno, creer en el Señor, en su mensaje, en que Él vino, murió, resucitó y nos salvó, y gloria a Dios, y creer en Cristo y voy a ser salvo. Pero Pablo aquí nos dice en el próximo pasaje algo sumamente relevante. Entonces, el creer en la resurrección, hermano, es fundamental en nuestra vida. Ya vamos a ir casi concluyendo, ya casi llegamos al final, y esto va cerrando el mensaje. Le quiero leer ahí mismo en 1 Corintios un poco de contexto. Yo creo que tal vez más adelante, no estoy seguro si vamos a seguir en el tema más adelante en la iglesia viendo esta línea, y probablemente se toque con más detalle, pero yo solamente quiero leer rápidamente del verso 2 en adelante algo que nos dice Pablo acerca de la resurrección, y es lo que quiero que usted se lleve a casa y lo medite y lo viva. 15:12 dice, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ve la pregunta, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? O sea, hermano, es increíble que por ahí a veces aparece algún cristiano que dice, no, pues, no, el Señor murió y todo, y probablemente sí está allá en el cielo, pero eso de que resucitó y eso es puro invento. Yo creo que Él tenía poder para que su espíritu subiese, y mucha gente empieza a enseñar una falsa doctrina al respecto. Y Pablo exhorta a los corintios y le dice a ellos, dice, ¿cómo dicen algunos de vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Dice, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana también es vuestra fe. O sea, todo lo que hemos hecho predicando y sembrando ustedes una fe no ha servido de nada. Dice, y si somos hallados falsos testigos de Dios, ¿por qué? Porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Si estamos testificando de Dios que Él resucitó, pero no resucitaron los muertos, pues somos testigos falsos de Dios. Falso testimonio. Hasta hoy en día también en las leyes civiles, judiciales, eso se penaliza. Verso 16, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Wow. Esas son las cosas que yo le decía ahora, tocaron mi vida tremendamente. Si yo no creo que Cristo resucitó, todavía soy pecador. Se lo acabo de leer, hermano, no lo inventé ni es un punto de mi sermón así como que yo escribí, no, lo dice la palabra. Oh, Dios mío, qué tremendo está esto. Verso 17, y si Cristo no, ya leí el verso 18, entonces también los que durmieron en Cristo perecieron, se perdieron. Si creyeron en Cristo y la resurrección no existe, entonces perecieron. Wow. Verso 19, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración, o sea, de lástima de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho,
porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Cuando dan gloria a Dios, dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Aleluya. Hermano, es menester, es necesario, es imprescindible, hermano, creer en Cristo, sí, amén, pero creer en que Él resucitó de los muertos. Aleluya. Estamos para concluir. Dice Pablo, si seguimos leyendo ahí, ya no le voy a leer más porque quiero avanzar en el tiempo, no, ya casi se me va. Que Pablo le menciona a los corintios, y saben una cosa, ¿por qué dudan? Si se pareció a Cefas, o sea que es Pablo, luego se apareció a todos los apóstoles, y luego se apareció a Pedro una vez más junto con otros, y luego se apareció, dice, a Jacobo, y se apareció también a más de 500 hermanos, hermanos que él conocía, porque dijo, y algunos todavía viven. Dice, unos pocos ya han muerto, ya duermen, pero la mayoría de ellos aún están vivos. Y esos son los que andaban predicando por todo lado, los del camino, predicando, hemos visto a Cristo resucitado. Ellos lo vieron. Dice, y por último, dice, por si las dudas, decimos allá en mi país, por si las moscas, ¿verdad? Dice, se me apareció a mí como un abortivo, como a uno fuera ya de tiempo. Después de que resucitó, se me aparece. Igual a ellos, después de resucitado, dice Pablo, se me apareció a mí. Y él es testigo ocular de que él lo vio. Amén. De que había resucitado. Entonces, hermano, más de 500 personas lo vieron. Más de 500. Y no estamos contando aquí a las mujeres en el huerto. Amén. Cuando fueron a ungir el cuerpo y que ya no lo encontraron. Y ya usted sabe, María Magdalena, Señor, ¿dónde le has puesto? Todo eso. Amén. Y cuando Pedro está pescando, ¿verdad? Que también ahí lo vieron. Él era también apóstol, discípulo, pero estaban también nosotros, en total fueron 7. Y si seguimos, hermano, podemos tal vez encontrar mucho más. Hermano, Cristo resucitó. Él es nuestro Dios vivo, nuestro Padre eterno, en quien podemos confiar y por quien tenemos usted y yo vida eterna. ¿Cuál es el chiste entonces de la salvación? Si usted y yo vamos a morir y ahí vamos a quedar, entonces pues, ¿qué chiste tiene? La idea, lo que Cristo quiere decirnos, lo que el Padre quiso darnos a nosotros fue vida eterna desde el principio, desde Adán y Eva, pero ellos se equivocaron, pecaron y ahí se cortó. Pero Cristo viene y restaura para nosotros la vida eterna. Esa es la gracia, eso es lo hermoso de la salvación, que tendremos vida eterna para tener comunión con Él por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios. Por eso les dijo, por tanto, id, dice, a las naciones, dice, haced discípulos, enséñenles estas cosas que yo os he mandado, y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Nosotros no duramos hasta el fin del mundo, pero dice que va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. O sea que muertos nosotros, durmiendo nosotros, aún va a estar con la iglesia todos los días, hermano, dando esta esperanza. En conclusión, hermano, ahora sí, estoy en el punto de bosquejo que dice conclusión. Hemos escuchado, hemos recibido y creído el mensaje del evangelio, que Jesús nació para ir a la cruz y morir por nosotros para salvación por nuestros pecados, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, y todo esto lo cambió todo. Cambió la historia, cambió el rumbo de la humanidad, te cambió a ti y me cambió a mí. Yo quisiera, antes de irnos a casa en esta mañana, que reflexionemos un momento acerca de la palabra que el Señor nos ha traído. Y yo sé que nos gusta la comodidad del estar sentados y estar ahí apachadurritos por la silla. Ay, qué rico estar ahí. Pero también es importante, cuando vamos a tomar una decisión, ponernos de pie. Yo quisiera que el pueblo de Dios se ponga de pie en esta mañana. Pónganse de pie, hermanos. Y más que verme a mí ahora, yo quiero que escuchen la voz del Señor, que escuchen lo que el Señor pone en este siervo humilde vaso de barro delante de ustedes, y cierre sus ojos en esta mañana y dile: Señor, gracias Señor, porque has cambiado todo. Jesús, lo has cambiado todo. Oh Dios,
tu mensaje nos lleva a la vida eterna. Sabe, mi hermano, primeramente el Señor nos invita a morir a nosotros mismos. Así es, no basta solo con conocerlo, hermano y amigo mío. Tienes que morir para nacer de nuevo. Un hombre llamado Nicodemo, que estudió la palabra, él se lo dijo: Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Le estaba diciendo: Nicodemo, tienes que morir a tu carne, al yo, a tus conceptos. Tienes que morir y nacer de nuevo a mi vida espiritual, a un hombre nuevo. Dice, he aquí, dice, en Cristo, Él toma todo, dice, y lo elimina, lo borra, dice, y nos hace que nuevas criaturas. ¿Eres tú una nueva criatura? Si lo eres, gloria a Dios. Si no lo eres, este día puede ser el día en que esa resurrección venga a ti. Deja la amargura, mi hermano o mi amigo, deja el vicio, deja la mentira, todo ello parte de la carne, del pecado. Deja el odio, deja la falsedad. Entrégale al Señor la apariencia, las peleas, la violencia. Deja todo aquello que está lejos de ser la nueva vida que Cristo ha dispuesto para que tú la vivas. Deja que Jesús cambie tu vida. Deja que Jesús venga a tu vida hoy. Deja que su amor llene su ser. Vas a recibir poder para avanzar. Dice, de la mano de Jesús vamos a caminar. Señor, en esta mañana te damos gracias por tu palabra, Jesús. Gracias. La creemos, Jesús, la recibimos, vivimos por ella, Señor. Tus palabras son las que nos dan vida, Dios. Gracias por haberlo cambiado todo, Jesús. Y lo has hecho por siempre y para siempre, Señor. En esta noche, en este día, perdónanos, Señor, los que hemos conocido tu palabra, pero nos hemos desviado un poco, Dios, y no andamos de acuerdo a lo que tú nos has enseñado hoy, Dios. Hemos sido sepultados, Señor. Ya hemos entregado, Dios, nuestra antigua o vieja manera de vivir, Señor, y tú, Dios, después de haber sido sepultados contigo, hemos resucitado a una nueva vida, Dios, para dar testimonio de aquel que murió en la cruz y que resucitó, Jesús, para parecernos a ti, porque tu palabra nos dice ser tus discípulos, y eso significa ser como tú eres. Es posible en ti, Señor. En la carne no lo es, pero en ti todas las cosas son posibles. Perdónanos, Señor. Y tú, amigo o amiga, si no has tomado esta decisión de seguir a Jesús, de morir a ti mismo, pero resucitar para Él y vivir en su voluntad, sea que estés aquí entre nosotros en esta mañana, o sea que estés ahí en casa, yo te invito a que hagas esta oración conmigo. Diga, Señor, yo quiero morir a mí mismo, pero quiero vivir para ti. Di conmigo en esta mañana: Señor, he recibido tu palabra, he escuchado tu mensaje, Dios. Gracias por el evangelio que vino a darme la buena nueva de que tú viniste a salvarme. Gracias porque lo he creído y lo he sabido y lo confieso hoy, que tú, Jesucristo, eres mi Salvador. Y yo te invito a que entres a mi corazón. Y yo dejo la forma que he vivido, la vieja manera de vivir, en mí mismo, en mi mente, en mi carne, Señor, y nazco y resucito y vengo a una nueva vida en ti para vivir la vida que tu palabra me enseña he de vivir. Y sé que así he heredado y heredaré la vida eterna que tú prometes en tu palabra. Gracias, Señor. A ti te doy las gracias, a ti te doy la gloria y la honra por siempre. Gracias, mi Cristo, en el nombre de Jesús, Señor. También por los que están enfermos, sánalo, Dios. Tu palabra también es para ellos, Dios, porque eres Dios que sana, salva y volverá. Lo creemos en el nombre de Cristo. A ti sea la gloria. Y el pueblo del Señor dice: amén y amén.